13 de mayo de 1944. Unidad de radio de la Flota del Pacífico, Pearl Harbor. El lápiz de los descifradores garabateaba sobre el papel mientras los caracteres japoneses interceptados se transformaban en letras inglesas. Mensaje del submarino I-16. Entrega programada de arroz a Bean, Bougainville Sur. Salida inminente. El teniente comandante Robert Williamson dejó su café y buscó el teléfono de seguridad. 3 destructores de escolta interceptarían al USS England, al USS George y al USS Rabat. Lo que ninguno de ellos sabía era que este único mensaje decodificado desencadenaría la cacería antisubmarina más devastadora de la historia naval. La Guerra del Pacífico había enseñado a las fuerzas estadounidenses que los submarinos japoneses no eran solo armas de guerra. Eran salvavidas. Si se cortaban esos salvavidas, guarniciones enteras morirían de hambre. El 7º Escuadrón de Submarinos de la Armada Imperial Japonesa había establecido una línea de patrulla que se extendía desde la isla Truk hasta las islas del Almirante T. 7 submarinos y 16 RO-104, RO-105, RO-106, RO-108, RO-116 y RO-117. Los siglos submarinos del almirante Somu Toyota lo posicionaron para detectar cualquier movimiento de la flota estadounidense hacia las Islas Palau o las Marianas. El USS England atravesaba el oleaje del Pacífico a 23 nudos. Su casco de clase Buckley desplazaba 1.400 toneladas de agua de mar. El teniente comandante Walton Pendleton se encontraba en el puente estudiando el plan táctico. Su barco transportaba 186 hombres y un arsenal diseñado específicamente para destruir submarinos, 2 bastidores de cargas de profundidad, cañones de 8.000 toneladas capaces de lanzar cargas de 136 kilogramos a 140 metros, y montado a proa del puente, el arma que haría historia naval, un mortero antisubmarino Hedgehog de 24 cañones. El Hedgehog representaba la ingeniería británica en su máxima expresión. A diferencia de las cargas de profundidad, que explotaban a profundidades predefinidas, los proyectiles Hedgehog detonaban solo al contacto con objetos sólidos. Cada uno de los 24 Speedgoats disparaba un proyectil de 30 kilogramos que contenía 16 kilogramos de explosivo torpedo. Los cálculos eran brutales. Las cargas de profundidad tradicionales conseguían bajas en un ataque de cada 80 intentos. El erizo tuvo éxito en 1 de cada 5. El oficial ejecutivo John Williamson estudió esas estadísticas hasta que se le quedaron grabadas en la memoria. Cambridge, con una mente para la trigonometría y física. Williamson comprendió que la guerra submarina se basaba, en última instancia, en la geometría. Ondas sonoras que viajaban a través del agua a 4.800 pies por segundo. Cálculos de profundidad del objetivo, ángulos de ataque, la diferencia entre un impacto y un fallo a menudo se reducía a fracciones de grado y tiempos de fracción de segundo. A bordo del submarino japonés enero de 16, el teniente comandante Teayuchi Yoshitaka revisó su manifiesto de carga, sacos de goma de 75 libras llenos de arroz. 9 patrullas de guerra anteriores le habían enseñado que los viajes de suministro se encontraban entre las misiones más peligrosas de la Armada Imperial. Los buques de superficie atraían aeronaves. Los submarinos atraían destructores de escolta equipados con equipos de detección cada vez más sofisticados. El enero de 16 desplazaba 2.180 toneladas sumergido, propulsado por motores diésel en la superficie y motores eléctricos bajo el agua. Su tripulación de 94 hombres había sobrevivido a ataques de destructores estadounidenses, cargas de profundidad aéreas y encuentros cercanos con submarinos aliados.
Pero la mayor vulnerabilidad del submarino seguía siendo la misma que plagaba a todos los barcos diésel eléctricos, la necesidad de salir a la superficie para cargar las baterías y reabastecerse de aire. Los buques estadounidenses formaron una línea, una formación de búsqueda de pecho, al acercarse a la zona de intercepción. USS Georgia a babor, USS Rabia a estribor, USS England en el centro. Cada destructor de escolta barrió el océano con el radar de búsqueda de superficie SG y el equipo de sonar QC. Los operadores de sonar trabajaron en turnos de 15 minutos, con el oído atento para distinguir entre cantos de ballenas, capas térmicas, bancos de peces y el distintivo eco metálico del casco de un submarino. El operador de sonar de primera clase, David Chun, llevaba 18 meses rastreando contactos en el Pacífico. Sus manos se movían automáticamente por los controles del sonar mientras giraba el cabezal del transductor a través de su patrón de búsqueda. Detenerse cada pocos grados. Transmitir un ping. Escuchar el retorno del eco. El agua estaba tranquila. Condiciones ideales para la propagación del sonido. Capas de temperatura mínimas. Sin barreras térmicas que dispersaran el haz acústico. A las 13:35 del 19 de mayo, los auriculares de Chen crepitaron con la inconfundible señal de un eco submarino. Alcance, 2.000 yardas, rumbo 090 grados relativo. Presionó el botón de alarma y cogió el teléfono con sonido. Sonar del puente positivo. Rumbo de contacto submarino 090. Alcance 2000 en el puente del enero de 16. El operador del hidrófono reportó el distintivo sonido metálico del sonar estadounidense. El teniente comandante Yoshitaka ordenó una inmersión inmediata. Los respiraderos de emergencia del tanque de lastre se abrieron con ráfagas explosivas de aire comprimido. La proa del submarino se inclinó hacia abajo mientras toneladas de agua de mar inundaban los tanques de lastre. Tiempo de inmersión a profundidad de periscopio, 45 segundos. Tiempo a 30 metros. 2 minutos y 15 segundos. El oficial ejecutivo Williamson trazó la geometría de ataque en la mesa de cartas del puente. Velocidad del objetivo estimada en 8 nudos. Rumbo aproximadamente al suroeste hacia Bougainville. Profundidad desconocida, pero probablemente entre 30 y 60 metros durante maniobras evasivas. El alcance efectivo del erizo era de 230 metros, pero la precisión dependía de cálculos precisos de profundidad y la predicción del objetivo. El primer ataque del England llegó a las 13:41. 24 proyectiles de erizo surcaron el aire en un patrón cuidadosamente calculado, diseñado para cubrir el área objetivo con una dispersión de 40 yardas. Los proyectiles impactaron en el agua y se hundieron a una velocidad de 8 pies por segundo. Sin explosiones, fallo rotundo, Williamson ajustó sus cálculos. El submarino probablemente se había hundido más de lo esperado, utilizando la capa térmica a 150 pies para enmascarar su señal acústica. Ordenó una corrección de rumbo y se preparó para el segundo ataque. Esta vez, 3 proyectiles estarían preparados para una penetración más profunda. A las 13:58, la segunda salva de erizo logró un impacto. Una explosión amortiguada resonó en el agua, tan sentida como escuchada a través del casco del England. El submarino resultó dañado, pero no destruido. Williamson pudo oír el chirrido de la maquinaria dañada a través del equipo de sonar, pero el primer 16 permaneció maniobrable. El tercer ataque se produjo a las 14:10. Williamson había calculado la profundidad del objetivo en 200 pies,
pero la lectura del medidor de profundidad tras el ataque reveló que el submarino se encontraba en realidad a 325 pies. Los proyectiles erizo habían pasado inofensivamente por encima. El comandante del primer 16 estaba demostrando ser más hábil de lo previsto, aprovechando todas las ventajas tácticas disponibles. El cuarto ataque fracasó cuando el submarino ejecutó un cambio radical de rumbo en el último momento. Los operadores de hidrófonos a bordo del primer 16 habían aprendido a cronometrar los patrones de ataque estadounidenses, contando los segundos entre señales del sonar para predecir cuándo se dispararían las armas. Timón de emergencia duro a babor. Soplar lastre negativo. Cambiar la profundidad en 50 pies. Tácticas de evasión estándar que habían mantenido a los submarinos japoneses con vida durante la Guerra del Pacífico. A las 1433, Williamson hizo su cálculo final. Rumbo al objetivo 170 grados, alcance 400 yardas, profundidad 250 pies. Basándose en el retardo de propagación del sonar, el quinto ataque de erizo del England puso de 4 a 6 proyectiles en el casco de presión del primer 16. La explosión levantó la popa del England fuera del agua. Los hombres fueron derribados cuando la onda expansiva viajó a través de ambos buques. En la cámara de torpedos delantera del primer 16, el agua de mar estalló a través de las placas del casco rotas. La iluminación de emergencia falló. La proa del submarino se inclinó hacia el fondo del océano 3 millas más abajo. 20 minutos después, los escombros comenzaron a flotar a la superficie. Chalecos salvavidas marcados con caracteres japoneses. Tablones de madera, manchas de petróleo extendiéndose por el Calm Pacific. El primer 6 y su tripulación de 94 hombres se habían unido a la creciente lista de submarinos japoneses que jamás regresarían a puerto. Pero la unidad de radio de la flota del Pacífico había decodificado más de un mensaje. El 20 de mayo, los criptógrafos descifraron una segunda transmisión japonesa, revelando la ubicación de la línea de patrulla del séptimo escuadrón de submarinos. 7 submarinos se posicionaron a lo largo de una ruta que el almirante William Halley había usado 2 veces antes para mover la tercera flota. RO 104, RO 105, RO 106, RO 108, RO 109, RO 112 y RO 116. La estrategia del almirante Toyota era tácticamente acertada. Ubicar submarinos en cuellos de botella donde las fuerzas de tarea de portaaviones estadounidenses serían más vulnerables. Obligar al enemigo a aceptar ataques submarinos o a desviarse alrededor de la línea de patrulla, lo que aumentaría los tiempos de tránsito. El plan suponía que las fuerzas antisubmarinas estadounidenses detectarían submarinos individuales, pero no podrían localizar y destruir un escuadrón completo antes de que la línea de patrulla pudiera reposicionarse. El comandante Hamilton Haines, al mando de la división de escolta 39, recibió órdenes de barrer la línea de patrulla japonesa de oeste a este. 3 destructores de escolta contra 7 submarinos enemigos. Las matemáticas parecían favorecer a los japoneses, pero no tenían en cuenta las ventajas tecnológicas estadounidenses y extraordinaria precisión del sistema de radar Hedgehog del USS England. El USS George detectó el RO 106 a las 3:50 del 22 de mayo. Contacto por radar con un submarino de superficie a 13 kilómetros. El barco japonés había estado navegando en superficie para cargar baterías, una práctica necesaria pero peligrosa que dejaba a los submarinos vulnerables a la detección. La iluminación de la luz de búsqueda confirmó el objetivo cuando los cañones de 12,7 centímetros del George giraron hacia el contacto. El RO 106 se hundió en 38 segundos, pero el daño ya estaba hecho.
Los estadounidenses conocían la posición y el rumbo aproximados del submarino. El USS George atacó con Hedgehog a las 4:15, pero falló cuando el submarino realizó maniobras evasivas a una profundidad de 60 metros. Los operadores de hidrófono a bordo del barco japonés detectaron los proyectiles entrantes e iniciaron los procedimientos de emergencia. El USS England recuperó el contacto por sonar a las 4:25. Williamson había perfeccionado su metodología de ataque basándose en el enfrentamiento con el primer 16. Calcule la profundidad del objetivo basándose en el factor de tiempo de propagación del sonar en la velocidad de evasión del submarino y el radio de giro. Predijo la posición más probable 60 segundos después del contacto inicial. Su primer ataque con erizo falló, pero el segundo, a las 5:1, logró al menos 3 impactos directos. La explosión submarina fue visible desde la superficie como una enorme columna de agua y escombros que surgió del océano. El casco presurizado del RO-106 sufrió varias brechas. Los sistemas de los tanques de lastre de emergencia fallaron. El submarino se hundió por la popa, con la pérdida de sus 59 tripulantes. 2 submarinos destruidos en 4 días. El patrón se estaba volviendo evidente para la inteligencia naval japonesa, que monitoreaba el tráfico de radio en la zona. Las fuerzas antisubmarinas estadounidenses buscaban sistemáticamente al 7º Escuadrón de Submarinos utilizando tácticas y armas previamente desconocidas. Se enviaron mensajes de emergencia a los submarinos restantes, ordenándoles mantener silencio de radio y evitar operaciones en la superficie, excepto en emergencias extremas. Pero los estadounidenses contaban con un impulso y ventajas tecnológicas que los japoneses no podían igualar. Sistemas de radar capaces de detectar submarinos a distancias superiores a 16 kilómetros, equipo de sonar con suficiente resolución para rastrear objetivos a través de capas térmicas y corrientes oceánicas. Y el sistema de armas erizo que eliminó el tradicional. Debilidades de los ataques con cargas de profundidad. Las cargas de profundidad tradicionales requerían que los buques atacantes pasaran directamente sobre el submarino objetivo antes de lanzar cargas por la popa. Esto creaba un periodo crítico de vulnerabilidad donde se perdía el contacto con el sonar y el submarino podía ejecutar maniobras evasivas. Peor aún, las explosiones de cargas de profundidad creaban turbulencias e interferencias acústicas que impedían a los operadores del sonar recuperar el contacto hasta 15 minutos después de cada ataque. El erizo resolvió ambos problemas. Los proyectiles se disparaban por delante del buque atacante mientras se mantenía un contacto continuo con el sonar. Los ataques con niebla no creaban interferencias acústicas, lo que permitía enfrentamientos de seguimiento inmediatos. El sistema de espoleta de contacto significaba que solo explotarían los impactos directos, eliminando la evaluación falsa de daños y el enmascaramiento acústico. El RO-104 fue el tercer submarino en encontrarse con el grupo Hunter Keller estadounidense. A las 0:60 del 23 de mayo, el USS Ara detectó al submarino en el radar mientras navegaba en la superficie aproximadamente a 250 millas náuticas al norte-noroeste de Sabine, Nueva Irlanda. El equipo de detección de radar del submarino funcionó correctamente y el RO-104 se sumergió a los 45 segundos del contacto inicial, pero 45 segundos fueron suficientes para que los sistemas de control de fuego estadounidenses establecieran una solución de disparo precisa. El rumbo, la velocidad y el punto de inmersión del objetivo se conocían ahora con precisión matemática. El USS Raby realizó 4 ataques de erizo entre las 6:17 y las 7:15, todos fallidos, ya que el comandante del submarino empleaba tácticas de evasión cada vez más desesperadas.
El submarino japonés intentó interferir el sonar estadounidense con ráfagas de impulsos sonoros sintonizados, una contramedida que tuvo un éxito limitado al enmascarar la señal acústica del submarino. Cambios de rumbo de emergencia a intervalos aleatorios. Variaciones de profundidad entre 50 y 300 pies. Liberaciones de aire comprimido para crear falsos blancos acústicos. Todos los trucos aprendidos durante 3 años de combate en el Pacífico. El USS George se unió al ataque a las 7:17 con 5 ataques de erizo consecutivos. Todos infructuosos. El comandante del submarino estaba demostrando una excepcional habilidad en maniobras evasivas utilizando las corrientes oceánicas y los gradientes de temperatura para enmascarar la posición de su barco. Movimientos de timón de emergencia. Funcionamiento silencioso con ruido mínimo de la hélice. Manipulaciones del tanque de lastre para cambiar la profundidad sin señales acústicas detectables. A las 8:19, el oficial ejecutivo Williamson comenzó su cálculo final de ataque. El Ross 104 había estado evadiendo durante más de 2 horas, consumiendo la energía de la batería y las reservas de aire comprimido a un ritmo insostenible. El submarino se vería obligado a reducir los esfuerzos de evasión para conservar la energía de los sistemas esenciales. Williamson trazó la posición más probable de los objetivos basándose en los requisitos de conservación de energía y ordenó el ataque del England. 24 proyectiles Hedgehog rodearon el área del objetivo a las 8:34. De 10 a 12 impactos directos en el casco de presión del Ross 104. El sistema de tanque de lastre de emergencia del submarino se activó automáticamente cuando el agua de mar inundó la sala de máquinas y los compartimentos de baterías de proa. Una gran explosión submarina siguió 3 minutos después cuando los cilindros de aire comprimido restantes del submarino se rompieron. Escombros y petróleo alcanzaron la superficie a las 10:45. Los 58 miembros de la tripulación se perdieron. 3 submarinos destruidos en 5 días. La probabilidad matemática de tal éxito utilizando armas antisubmarinas tradicionales habría sido prácticamente imposible. Las cargas de profundidad alcanzaron tasas de destrucción de aproximadamente el 3% a principios de 1942, que aumentaron al 30% al final de la guerra a medida que las tácticas y la tecnología mejoraron. La tasa de éxito del 20% del Hedgehog representó una mejora de 6 veces en la letalidad, pero las estadísticas solo contaron parte de la historia. El impacto psicológico en las tripulaciones de submarinos japoneses restantes fue igualmente devastador. Las interceptaciones de radio indicaron que los comandantes de submarinos solicitaban permiso para abandonar las estaciones de patrulla y retirarse a zonas más seguras. Los informes de moral de los documentos capturados revelaron un creciente temor entre las tripulaciones de submarinos sobre las superarmas estadounidenses capaces de lograr una precisión imposible. El Ross 116 estaba realizando un patrón de patrulla de rutina cuando el USS George detectó el submarino a la 1:20 del 24 de mayo. Contacto de radar a 8 millas. El objetivo de superficie avanzaba a 12 nudos hacia el extremo este de las líneas de patrulla. Al parecer, el comandante del submarino había decidido que la velocidad era más importante que el sigilo, un riesgo calculado que resultó fatal. El USS England estableció contacto con el sonar a la 1:50 mientras el submarino realizaba una inmersión de emergencia. Los procedimientos de inmersión de emergencia se completaron en 35 segundos, pero los cálculos de ataque estadounidenses ya estaban en marcha. Williamson había perfeccionado su metodología para tener en cuenta los patrones de evasión japoneses observados en enfrentamientos anteriores.
El primer ataque de erizo, a las 2:14, impactó directamente de 3 a 5 veces el casco del Ross 116. A diferencia de enfrentamientos anteriores, la destrucción del submarino no se vio acompañada de una explosión secundaria masiva. Los sistemas de control de daño se habían mejorado en los submarinos japoneses más nuevos, pero la inundación interna no pudo controlarse debido a múltiples brechas en el casco por debajo de la línea de flotación, lo que provocó ruidos de ruptura que resonaban en el agua al colapsar los mamparos internos bajo presión. El tanque de lastre de emergencia se ventiló mientras la tripulación intentaba restablecer la flotabilidad. El cojinete del eje de la hélice falló al inundar la sala de máquinas con agua de mar. Los sonidos de un submarino agonizante se pudieron escuchar a través del sonar durante 20 minutos antes de que el Ross 116 desapareciera en las profundidades del océano con sus 56 tripulantes. Para submarinos destruidos en 6 días, la tasa de éxito sin precedentes del USS England comenzaba a llamar la atención de los altos mandos navales de todo el teatro de operaciones del Pacífico. El almirante Chester Nimitz, comandante y jefe de la Flota del Pacífico, solicitó informes detallados posteriores a la acción sobre los métodos tácticos y la eficacia de las armas del England. El almirante Ernest King, jefe de operaciones navales, comenzó a planificar la modernización de los destructores de escolta adicionales con sistemas Hedgehog mejorados. Pero la búsqueda estaba lejos de terminar. 3 submarinos permanecían en patrulla y la inteligencia naval japonesa comenzaba a comprender la magnitud del desastre que azotaba al 7º escuadrón de submarinos. Se emitieron órdenes de emergencia para abandonar las estaciones de patrulla individuales y concentrar a los submarinos restantes en una formación defensiva que pudiera brindarse apoyo mutuo contra los ataques estadounidenses. El 26 de mayo, un grupo de caza asesinos compuesto por el portaaviones de escolta USS Hoggetts y 4 destructores de la clase Fletcher llegó para relevar al England, al George y al Ra. Los 3 destructores de escolta habían estado realizando operaciones continuas durante 8 días, consumiendo munición y combustible a un ritmo que requería un reabastecimiento inmediato. El procedimiento habitual habría sido regresar a puerto para reabastecerse y reabastecer a la tripulación. Descanso, pero el comandante Haines solicitó permiso para realizar un barrido final del área de patrulla mientras se dirigía al puerto de Mayús para reabastecimiento. Las intercepciones de inteligencia sugirieron que el Ross 108 estaba operando en las inmediaciones, posiblemente intentando reunirse con los submarinos restantes para una retirada coordinada a aguas más seguras. El USS England detectó el Ross 108 a las 2304 del 26 de mayo. Contacto de sonar a 1500 yardas. El objetivo avanzaba a 8 nudos en rumbo sureste. El submarino navegaba sumergido pero a poca profundidad, probablemente intentando maximizar la velocidad mientras mantenía un consumo mínimo de batería para operaciones prolongadas. El cálculo de ataque de Williamson se completó a los 3 minutos del contacto inicial. La profundidad del objetivo se estimó en 120 pies según las características de propagación del sonar. El curso no cambió desde la detección inicial, lo que sugiere que el comandante del submarino desconocía la presencia estadounidense o intentaba escapar de la persecución en lugar de realizar maniobras evasivas. El ataque del submarino England a las 23:23 impactó múltiples proyectiles en el casco del Ross 108. La destrucción del submarino fue rápida y completa, marcada por una enorme explosión submarina que iluminó la superficie del océano con burbujas fosforescentes y escombros. La iluminación de emergencia de los compartimentos de baterías del submarino continuó brillando bajo el agua durante varios minutos antes de que los sistemas eléctricos fallaran por completo. 5 submarinos destruidos en 8 días.
El USS England había logrado la patrulla antisubmarina más exitosa de la historia naval, pero aún quedaba un objetivo. El Ross 105, comandado por el teniente Junichi Inouye, con el capitán Ryan Zuko, comandante de la División de Submarinos 51, embarcó como pasajero. El Ross 105 se había construido en el Arsenal Naval de Sasebo y se puso en servicio en noviembre de 1943. Su tripulación había sobrevivido a múltiples encuentros con submarinos y aviones estadounidenses durante patrullas anteriores. El 12 de agosto de 1943, el submarino evitó por poco 2 torpedos disparados por el USS Tarpon mediante una acción evasiva radical. En septiembre de 1943, el Ross 105 disparó torpedos contra el crucero ligero USS Columbia, pero falló debido a una maniobra de ataque. El submarino también realizó varias misiones de rescate con éxito, recuperándose. Aviadores japoneses procedentes de aguas disputadas alrededor de las Islas Salomón y Nueva Guinea. La experiencia de sus tripulaciones y la destreza táctica de sus comandantes convirtieron al Ross 105 en el objetivo más peligroso que quedaba en el 7º Escuadrón de Submarinos. La inteligencia de la Sexta Flota japonesa había interceptado y decodificado transmisiones de radio estadounidenses, revelando la ubicación aproximada del USS England y sus consortes. Las órdenes de emergencia indicaban al Ross 105 que evitara el contacto con las fuerzas estadounidenses y se retirara a un camión para rearmarse y reemplazar a la tripulación. Sin embargo, las limitaciones de combustible y la capacidad de la batería imposibilitaron la retirada inmediata sin una navegación en superficie a través de zonas conocidas por ser patrulladas por aviones estadounidenses. El enfrentamiento final comenzó el 29 de mayo cuando el USS George detectó al Ross 105 navegando en superficie a las 21:30. El submarino se sumergió de inmediato, pero su posición y rumbo eran ahora conocidos por los sistemas de control de tiro estadounidenses. Lo que siguió fue una batalla de desgaste de 25 horas que puso a prueba a ambas tripulaciones hasta el límite. El USS George realizó múltiples ataques de erizo durante la noche, pero falló debido a los patrones de evasión cada vez más erráticos del submarino. El rumbo de emergencia cambia cada 3 minutos. Variaciones de profundidad entre 18 y 91 metros. Navegación silenciosa a la velocidad mínima de la hélice para reducir la firma acústica. Medidas de contradetección, incluyendo ráfagas de aire comprimido para crear falsos objetivos de sonar. Al amanecer del 30 de mayo, tanto el USS George como el USS Raba habían agotado la mayor parte de su munición de erizo sin lograr una sola derribo. El comandante del Ross 105 había demostrado una habilidad excepcional en la guerra submarina, empleando todas las tácticas disponibles para evitar la destrucción. Manipulación de emergencia del tanque de lastre para cambiar el ángulo de compensación. Reducción de la cavitación de la hélice mediante un control preciso de la velocidad. Despliegue de señuelos acústicos en momentos críticos. El comandante Haines había ordenado inicialmente al USS England que permaneciera en reserva mientras el George y el Raba realizaban el ataque principal. La doctrina táctica estándar exigía que la unidad más exitosa se conservara para operaciones futuras en lugar de arriesgarse en enfrentamientos prolongados. Pero después de 24 horas de ataques fallidos, Haines tomó la decisión que completaría el logro histórico del England. Adelante, Inglaterra. La transmisión de radio de las 7:36 del 30 de mayo autorizó el ataque final del England. El oficial ejecutivo Williamson había estado siguiendo el combate y calculando los parámetros óptimos de ataque basándose en los patrones de evasión observados del submarino. Profundidad del objetivo, aproximadamente 60 metros. Rumbo variable,
pero generalmente al suroeste, hacia Bougainville. Velocidad reducida para conservar la batería. El ataque de erizo de Lenglen a las 7:36 impactó de 6 a 10 veces el casco presurizado del Ro-105. A las 7:41 se produjo una gran explosión al romperse los sistemas de aire comprimido del submarino e inundar simultáneamente todos los compartimentos con agua de mar. El petróleo y los escombros subieron a la superficie, marcando la destrucción final del 7º Escuadrón de Submarinos. El capitán Ryan Succo, uno de los comandantes de submarinos más experimentados de la Armada Imperial, se encontraba entre los 55 hombres que perdieron la vida en el hundimiento del Ro-105. Su muerte representó no solo la pérdida de experiencia individual, sino también la destrucción del conocimiento institucional acumulado durante años de operaciones de combate en el Pacífico. 6 submarinos destruidos en 12 días. El logro del USS England no tuvo precedentes en la historia de la guerra antisubmarina y jamás sería igualado. La promesa del almirante Ernest King de que siempre habría una England en la Armada de los Estados Unidos se cumplió en 1960 con la puesta en servicio del destructor de misiles guiados USS England, que perpetuó el nombre y el legado. Pero las implicaciones tácticas se extendieron mucho más allá de los logros individuales. La destrucción del 7º Escuadrón de Submarinos representó un cambio fundamental en el equilibrio de poder de la Guerra del Pacífico. Antes de la operación del almirante Toyota, la batalla decisiva planeada contra las fuerzas de portaaviones estadounidenses se vio comprometida incluso antes de comenzar. Sin reconocimiento submarino, la inteligencia naval japonesa operaba a ciegas. Las lecciones tecnológicas fueron igualmente significativas. La industria estadounidense había producido 622.128 cargas de profundidad entre diciembre de 1941 y septiembre de 1945, lo que representaba una inversión masiva en armas antisubmarinas tradicionales. El rendimiento superior del Hedgehog sugería que la construcción naval futura debía priorizar la precisión sobre la cantidad. Cifras británicas de la Primera Guerra Mundial. El segundo demostró que un submarino se hundiría por cada 60 ataques con cargas de profundidad estándar. El Hedgehog logró una proporción de un submarino hundido por cada 6 ataques, lo que multiplicó por 10 su efectividad. Combinado con un equipo de sonar mejorado y capacidades de detección por radar, el Hedgehog representó un avance revolucionario en la guerra antisubmarina. El impacto psicológico en las operaciones submarinas japonesas fue igualmente devastador. Las tripulaciones de submarinos, que antes operaban con confianza en su capacidad para evadir los ataques estadounidenses, ahora se enfrentaban a sistemas de armas con una precisión imposible. Los informes de moral de los documentos interceptados revelaron una creciente reticencia entre los comandantes de submarinos a enfrentarse a las fuerzas de superficie estadounidenses. La reacción del almirante Toyota ante la pérdida del 7º Escuadrón de Submarinos fue rápida y decisiva. La Operación Ago se modificó para eliminar la dependencia del reconocimiento submarino. Los buques y aeronaves de superficie proporcionarían información sobre los movimientos de la flota estadounidense, pero esto requería recursos cada vez más escasos a medida que la Guerra del Pacífico entraba en su fase final. El éxito del USS England también destacó la importancia de la inteligencia de señales en la guerra naval moderna. La capacidad de la unidad de radio de la Flota del Pacífico para interceptar y decodificar las comunicaciones japonesas proporcionó la información inicial de objetivos que hizo posible toda la operación. Sin un conocimiento avanzado de la misión de suministro del enero de 16 y las posiciones de patrulla del 7º Escuadrón de Submarinos, los buques estadounidenses habrían estado rastreando vastas áreas oceánicas con una probabilidad mínima de contacto.
El enfoque matemático del oficial ejecutivo Williamson para la planificación del ataque representó otro factor crítico. Su capacidad para calcular la profundidad, el rumbo y la velocidad del objetivo basándose en los datos de propagación del sonar y los patrones de evasión observados transformó la caza de submarinos de un arte a una ciencia. El análisis posterior a la guerra revelaría que la metodología de Williamson se adoptó en toda la flota del Pacífico, mejorando significativamente la eficacia antisubmarina general. El coste humano del éxito del England fue alarmante. Aproximadamente 400 submarinistas japoneses murieron durante el periodo de 12 días, lo que representó no solo bajas inmediatas, sino también la pérdida de experiencia y entrenamiento irreemplazables. Cada tripulación de submarino requería meses de instrucción especializada y años de experiencia operativa para alcanzar la máxima efectividad en combate. Las pérdidas estadounidenses durante el mismo periodo fueron nulas. Ni un solo hombre a bordo del USS England, el USS George o el USS Rabe resultó muerto o herido durante la búsqueda de submarinos. Esta disparidad en las bajas reflejaba no solo ventajas tecnológicas, sino también un entrenamiento, tácticas y liderazgo superiores en todos los niveles de mando. Las implicaciones más amplias para las operaciones submarinas japonesas fueron catastróficas. La Armada Imperial había comenzado la Segunda Guerra Mundial con 63 submarinos de flota, una fuerza que se había reducido a menos de 30 submarinos operativos para mayo de 1944. La pérdida de 7 submarinos adicionales en 12 días representaba una tasa de desgaste inaceptable, insostenible con la capacidad de construcción existente. Los astilleros japoneses producían submarinos a un ritmo de aproximadamente un submarino al mes, mientras que las fuerzas antisubmarinas estadounidenses alcanzaban tasas de destrucción que superaban con creces la capacidad de reemplazo. La ecuación matemática era inextricable. Las fuerzas submarinas japonesas serían eliminadas por desgaste mucho antes de que la fuerza naval estadounidense pudiera verse significativamente reducida. La brecha tecnológica fue igualmente decisiva. Los sistemas de radar estadounidenses podían detectar submarinos de superficie a distancias superiores a 15 millas en condiciones óptimas. Los submarinos japoneses requerían navegar en superficie para cargar sus baterías y reabastecerse de aire, lo que creaba inevitables ventanas de vulnerabilidad que las fuerzas estadounidenses podían explotar con una efectividad devastadora. Las mejoras del sonar habían eliminado muchas de las ventajas tradicionales de las que disfrutaban los comandantes de submarinos. Los sistemas AIC de principios de la guerra se limitaban a patrones de búsqueda frontal y perdían contacto durante las aproximaciones de ataque. El equipo de sonar QC del USS England mantuvo el seguimiento del objetivo durante las secuencias de combate, proporcionando datos continuos de orientación para los sistemas de armas. El sistema de espoleta de contacto del Hedgehog representó la culminación de 3 años de desarrollo de armas antisubmarinas. Las cargas de profundidad tradicionales explotaban a profundidades predeterminadas, creando perturbaciones submarinas masivas que enmascaraban los contactos de sonar posteriores. Los proyectiles Hedgehog detonaban únicamente al contacto directo con los cascos de los submarinos, eliminando la interferencia acústica y permitiendo ataques posteriores inmediatos. Las estadísticas de producción revelaron la magnitud del compromiso de la industria estadounidense con la guerra antisubmarina. Al final de la guerra, Estados Unidos había fabricado más de 600.000 cargas de profundidad, junto con miles de proyectiles Hedgehog, lanzadores Kun y equipos de control de fuego asociados. Esta enorme inversión en armamento especializado reflejó el reconocimiento estratégico de que la guerra submarina sería decisiva en el teatro de operaciones del Pacífico.
Los programas de entrenamiento habían formado a miles de operadores de sonar cualificados, tripulaciones de cargas de profundidad y especialistas en guerra antisubmarina. Las escuelas navales estadounidenses graduaban nuevo personal de guerra antisubmarina a un ritmo que las instalaciones de entrenamiento japonesas no podían igualar, creando ventajas acumulativas que se incrementaron con el tiempo. La experiencia adquirida en operaciones de convoys en el Atlántico se transfirió rápidamente a las unidades del Teatro de Operaciones del Pacífico, multiplicando el conocimiento institucional y la experiencia táctica. El logro del USS England representó la convergencia de múltiples factores tecnológicos y tácticos, señales, inteligencia, sistemas avanzados de radar y sonar, tecnología armamentística superior, métodos matemáticos de control de fuego y personal altamente capacitado que operaba con un apoyo industrial abrumador. Los submarinos japoneses se enfrentaban a una ecuación cada vez más difícil a medida que las capacidades estadounidenses seguían mejorando mientras sus propios recursos disminuían. Para junio de 1944, las operaciones submarinas japonesas en el Pacífico Central se habían reducido a misiones desesperadas de suministro y patrullas simbólicas. El potencial ofensivo que había convertido la guerra submarina en un factor crítico en las primeras batallas del Pacífico se había eliminado en gran medida debido al desgaste sostenido y la obsolescencia tecnológica. El USS England continuaría sus operaciones durante la Guerra del Pacífico, pero nunca volvería a alcanzar el éxito concentrado de ese periodo de 12 días en mayo de 1944. Su nombre se había convertido en sinónimo de excelencia antisubmarina, representando la transformación de la guerra submarina de una competencia de sigilo y astucia a una batalla tecnológica donde el equipo y el entrenamiento superiores determinaban resultados. El legado de esos 12 días influiría en la construcción naval y la doctrina táctica durante décadas. Todas las armadas importantes estudiaron los métodos del USS England e incorporaron tecnologías similares a sus arsenales antisubmarinos. La era del submarino como depredador invisible estaba llegando a su fin, reemplazada por una era en la que los buques submarinos se enfrentaban a capacidades de detección y destrucción cada vez más sofisticadas. La operación Ago del almirante Toyota se desarrolló sin reconocimiento submarino, lo que contribuyó a la decisiva derrota japonesa en la Batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944. Las fuerzas de portaaviones estadounidenses, liberadas de las amenazas submarinas gracias a operaciones como la caza del USS England, pudieron operar con una libertad de movimiento sin precedentes en todo el Pacífico Central. La precisión matemática de la metodología de ataque del oficial ejecutivo Williamson sería recordada como un punto de inflexión en la guerra naval, donde el cálculo científico reemplazó a la intuición y la experiencia como el principal factor determinante del éxito en combate. El USS England no solo había hundido 6 submarinos. Había demostrado que la guerra moderna pertenecía al bando con tecnología, entrenamiento y capacidad industrial superiores. En las profundidades del Océano Pacífico, 7 submarinos japoneses descansaban en el lecho oceánico. Sus tripulaciones fueron honradas por ambos bandos por su valentía ante adversidades inimaginables. Pero su sacrificio marcó el fin de una era en la que la habilidad y la determinación individuales podían superar las desventajas tecnológicas. El futuro pertenecía a las naciones capaces de producir armas como el erizo y entrenar a operadores como los del USS England.